para dar inicio, ya que los veo súper activos en el chat, como saben, Bitácora y Barra Palacio planeó este espacio para ustedes para tocar todo el tema de la reducción de jornada laboral, pues porque sabemos que es un tema que impacta muchísimo en estos tiempos del semestre. Y tenemos, como bien les decía, el honor de tener a la doctora María Lucía, una persona calificada con muchísima experiencia en el área, para que podamos resolver esas dudas en el proceso, en el cumplimiento. Lastimosamente en esta ocasión no vamos a tener espacio de preguntas y respuestas, pero les voy a adjuntar el correo de la doctora para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta que tengan respecto a este tema y no solo eso, sino que pues gracias a que contamos con ellos tenemos otro detallito por ahí y solo lo van a tener los que se queden hasta el final, entonces por eso es muy conveniente que se queden. Entonces, doctora María Lucía, te dejo la palabra. Sabemos que este tiempo para ti es oro y esta información es oro y de mucho valor para las personas que están aquí activas como Lina, Adriana, Nicolás, Yeriné, que nos han ido respondiendo en el chat. Entonces, por favor, déjenme una reacción de aplauso para la doctora María Lucía y damos inicio a este webinar. Listo, Salomón. ¿Me escuchas? Sí, señora, todo está correcto y vemos la pantalla. Ok, pues bueno, muy bien, muy buenos días para todos y bueno, creo que ya el preámbulo fue suficientemente aclarado por Salomón y vamos a hablar durante esta hora sobre esos cambios normativos que hemos tenido de cara a la jornada laboral y la pregunta del millón es, ¿su empresa está preparada para la reducción de la jornada de trabajo? Porque todos sabemos que estos cambios impactan la nómina, los turnos, los recargos y la organización interna. Vamos a terminar este webinar confirmando o rechazando si efectivamente esta disminución de la jornada va a beneficiar a las empresas. Es un gran interrogante, pero ya sabemos que ahorita, en breve, en contados días, vamos a comenzar a tener a nuestra gente, pero con menos 2 horas a la semana para completar de 48 horas que teníamos a la reducción total de las 42 horas. Pero antes de eso, pues tengo aquí como dos preguntas para que ustedes las puedan mirar y las puedan participar en el chat. Con la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales, ¿sobre cuántas horas mensuales deberá dividirse el salario para efectos de determinar el valor de la hora ordinaria? Esa es mi primera pregunta que le tengo a todos ustedes. Es decir, que si antes teníamos nosotros 48 horas, antes de la entrada en vigencia de la ley 2101 y dividíamos sobre 240, hoy sobre cuánto dividimos precisamente para efectos de poder tener el valor de la hora ordinaria. No sé si ustedes están contestando y Salomón me pueda decir qué están diciendo. Claro que sí, María Lucía, por acá están diciendo, todos han respondido que 210. Ok, Adriana, 210, Lina, 210, sí, solo 210. muy bien. Teniendo en cuenta que en el mes de junio de 2026 tiene 3 días festivos, si un colaborador presta sus servicios en 2 domingos y en los 3 festivos del mes, debe entender la empresa que existen 5 días laborados en el día de descanso obligatorio para efectos de liquidarlos como trabajo habitual. La respuesta es sí o la respuesta es no. Junio vamos a tener 3 días festivos, vamos a tener este trabajador que elaborarlos y además prestará sus servicios en 2 domingos. Total, pues va a estar en 5 días en descanso. La pregunta es si estamos liquidándolos como trabajo habitual o como trabajo ocasional. ¿Hemos tenido alguna respuesta? Sí, señora, Nidia Díaz dice que trabajo habitual, Laura Suárez habitual, sí, todos están respondiendo habitual. Ok, muy bien, vamos a ver qué pasa aquí en el desarrollo de este webinar. Bueno, yo creo que podemos caminar muy rápidamente en esto. Quiero pues comentarles que la ley 2466 de reforma laboral no fue la que ordenó la disminución gradual de la jornada de trabajo. Quien le hizo fue la ley 2101 de 2021, curiosamente pues de Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces como senador. Razón por la cual, pues la ley 2466 lo que nos vino a modificar fue otras situaciones que también las vamos a ver hoy. Esta ley lo que pretendió fue disminuir gradualmente la jornada laboral para llegar ya al 16 de julio con 42 horas
semanales. Lo importante que tenemos que tener es que la jornada ordinaria de trabajo es el tiempo convenido por las partes y a falta de esta será entonces la máxima legal. Los tiempos de almuerzo, de cena, pues no se computan dentro de la jornada. Si bien yo puedo estar en la empresa 9 horas, pero seguramente me pagarán 8 porque me dan 1 hora de almuerzo. ¿Cuánto tiempo es el de descanso? Pues la ley no nos dice. De todas maneras, tiene que ser algo racional y acorde a la labor y al lugar donde desempeña su trabajo. Puede ser media hora si es que ahí tiene casino, puede ser 1 hora si es que tiene que salir a la calle al rebusque. Puede ser 2 horas si estamos en ciudades intermedias, pequeñas, donde alcance a ir a su casa a hacer un arrocito con pollo. Qué delicia, y hacer una siesta, pues estaría perfecto. Más de 2 horas consideramos que ya sería afectar los tiempos del día del trabajador y sería un tema necesario para analizar y entonces para discutir. Recuerden entonces, clave, que el 15 de julio nos llegó la hora. Tenemos 42 horas a la semana, que cómo la podemos entonces nosotros repartir. Pues tendremos entonces que repartirlas o de lunes a sábado, tenemos que repartirla de lunes a viernes. La ley 2466, algo que eliminó la ley anterior, 2101, sí dijo que el tope diario era de 8 horas diarias, de manera tal que ustedes pueden hacer las acomodaciones correspondientes para llegar a completar un total de 42 horas, repito, de lunes a sábado, de lunes a viernes y haciendo los ajustes correspondientes con un tope máximo de 8 horas. Estoy hablando de la regla general porque ya vamos a hablar de algunas excepciones y de algunas particularidades. Por supuesto, como ustedes bien lo señalaron, pues a partir de julio del 2026 el valor de referencia por hora será de 210 horas al mes. Esto, pues simplemente para poderlo entender, es que si en el 2021 a mí me pagaban 100 pesos por trabajar 48 horas a la semana, hoy que voy a trabajar 42 horas a la semana, me van a seguir pagando los 100 pesos. Quiere decir que el valor de mi hora se aumentó. Es un tema matemático, no es un tema jurídico, pero es un costo oculto para todas las empresas, porque no es solo la disminución de la jornada que nos va a impactar, nos va a afectar a muchísimas empresas, sino además porque el costo del valor de la hora pues va a ser mayor. Repito, si antes me pagaban 100 pesos por trabajar 48 horas a la semana, ahora me pagan los mismos 100, pero por trabajar 42, pues matemáticamente debemos entender que el valor de la hora pues va a ser mucho mayor y por tanto es una segunda situación que va a impactar necesariamente las finanzas y el flujo de caja de las empresas pues definitivamente. Entonces habrá que tenerlo en 210 para poder hacer pues los cambios de nómina y todo lo correspondiente. Muy bien. Bueno, entonces, con esta disminución gradual que nos trae la ley 2101, pues esta ley no incluyó, como ya lo dije, el tema del límite diario, pero ya con la ley 2466 pues estableció que el tope era de 8 horas diarias. Igualmente, pues al disminuir la jornada gradual, al disminuir la jornada semanal, pues se estableció la posibilidad de que las empresas eliminen y saquen pues del radar ese día de descanso obligatorio que se llamaba Día de la Familia, que una norma lo había traído hace un par de años atrás. Sin embargo, sigue siendo optativo para las empresas que lo quieran dar, pero pues significaría un costo adicional para las empresas. Y en segundo lugar, también con esta disminución de la jornada laboral, pues cesa igualmente la responsabilidad o mejor la obligación de las empresas de dar sus 2 horas de jornadas recreativas que teníamos de acuerdo con la Ley 50 de 1990. Sin embargo, y quiero repetir, siguen siendo optativas para la empresa. El que quiera, pues maravilloso, pero el que no, pues definitivamente ni jornadas recreativas ni tampoco día de la familia. Nos trae unas nuevas jornadas de trabajo para los menores de edad, nos la trae esta misma ley 2466 y se ratifica las condiciones y validez de las jornadas de trabajo flexible, como ya ahorita lo vamos a ver. Muy bien. La otra situación importante que tenemos que tener en cuenta y que ya todos debimos haber implementado es que
Si ustedes recordarán, nosotros teníamos un trabajo tenemos un trabajo diurno y un trabajo nocturno. El diurno, que históricamente iba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y el nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana, viene la ley 789 del 2002 y dice, no, señor, nos vamos hasta las 10 de la noche. Entonces, trabajo diurno quedó hasta las 10 de la noche. Luego vino una ley que dijo, no, recojamos un poquito la pita, nos vamos hasta las 9 de la noche, pero ya con la reforma laboral, a partir del 25 de diciembre, pues ya quedó que el trabajo diurno será de 6 de la mañana a 7 de la noche y el trabajo nocturno de 7 de la noche a las 6 de la mañana. Razón por la cual viene una tercera situación, porque esas 2 horas ya vienen a ser no diurnas, sino nocturnas para efectos laborales, lo que impactará cuando yo tenga que pagar o bien un recargo nocturno del 35% o bien cuando yo tenga que pagar una hora extra que era de diurna, ahora va a ser nocturna. Entonces, si antes era del 1,25, ahora será del 1,75. Un nuevo costo que tenemos que meterle entonces a nuestra nómina. Importante saber lo que es una jornada máxima legal, que fue la que acabamos de ver, de las 42 horas a la semana, del tope de las 8 horas diarias. Eso lo acabamos de ver como la jornada máxima legal. Sin embargo, las excepciones a esa regla general se mantienen. ¿Se mantienen cómo? Pues como lo ha venido estableciendo el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, para aquellas actividades que son insalubres o peligrosas, pues la jornada de 42 horas no aplica. Aplicará la jornada propia y especial para ese cargo en particular. Por ejemplo, pues un aviador no labora 42 horas a la semana, ¿sí? Hay personas que, de acuerdo a ese trabajo que desempeñan, que es de alta peligrosidad o que son insalubres, pues van a tener una jornada diferente. Lo mismo podemos hablar de los trabajadores de rayos X, controladores aéreos. Pues bien, si ustedes están en un sector que tenga actividades insalubres y peligrosos, pues es necesario apelar a ese decreto de manera particular para mirar a ver si tiene una jornada especial. Esa es la razón por la cual es una excepción a la jornada máxima legal. La segunda excepción son los menores de edad. No vamos a hablar acá de menores de edad, simplemente que si llegan ustedes a contratar menores de edad y, por ejemplo, ahora que tenemos aprendices menores de edad, pues es necesario apelar a esta ley porque nos habla de unas excepciones a esa regla de las 42 horas a la semana. Agradezco a todos apagar sus micrófonos para que sea mucho más fácil la comunicación. La tercera excepción que se mantiene y que viene desde la Ley 50 de 1990 es una jornada que no ha servido en muchas organizaciones, digo, en muy pocas ha servido más bien, y es la jornada de 6 por 6, 36, ¿no? Donde se permitió que en esos turnos rotativos tuviéramos jornadas de 6 horas diarias, 6 días a la semana, teniendo un día de descanso obligatorio a la semana, podía ser un domingo o un día diferente al domingo y el derecho al trabajador a devengar por 36 horas a la semana un salario mínimo legal mensual vigente como mínimo, pero cediendo o compensando este beneficio sin que la empresa le tenga que reconocer recargos nocturnos o recargos por trabajo dominical o festivo. Entonces hay una especie de gana-gana. Sin embargo, pues es un turno muy costoso porque uno pensaría son 4 personas para 24 horas, 6 por 4, 24, pero resulta que necesitaríamos un quinto turno, un quinto hombre más bien, para que pueda reemplazar y atender el día en que la persona está de descanso. Entonces, 5 personas para atender, por ejemplo, una máquina que no tenga solución de continuidad, una máquina eyectora de plástico, por ejemplo, que no se puede apagar. 5 hombres, pues realmente resulta un poco complejo y un poco costoso. Entonces, no lo vemos como tan práctico. El otro que vemos muy práctico y es una gran excepción, la vemos en los trabajos de oficina, donde nos permiten trabajar única y exclusivamente de lunes a viernes, pudiendo repartir las 42 horas de lunes a viernes. Si yo tomo estas 42 horas y las divido en 5, espérese porque la matemática no me da, y las divido en 5, me da 8,4. Entonces uno dice, bueno, pero eso sería extra. No, no excede, perdón, excede
punto 40 minutos más, pero no se llamará hora extra porque lo que tenemos es un gana-gana. Usted me trabaja sus 42 horas de lunes a viernes, 8.4 horas diarias, ¿sí? Pero el sábado lo descansa. Ese es su premio y ese es su caramelo. Entonces, usted descansa el sábado y yo no tengo que pagarle hora extra por ese valor adicional cuando se superan las 8 horas. Eso, pues, lo hemos venido utilizando esta excepción desde tiempo atrás, desde la misma expedición del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos permite, especialmente en las oficinas, cuando no tenemos que trabajar el fin de semana, pues trabajar un poquito más para tener ese fabuloso premio de descansar el sábado. Esa excepción a la regla general, pues se mantiene exactamente igual. La jornada flexible. A ver, recordemos que esa jornada la trajo la Ley 789 del 2002, donde lo que pretendía el presidente de la ANDI de aquel entonces era, oiga, es que mi actividad industrial es muy complicada manejarla en aquel entonces 8 por 6, 48. Déjeme manejar las 48 horas de acuerdo a mis necesidades. Me voy a inventar un ejemplo que jamás se dio. Déjeme trabajar cuando llegue un barco al puerto de Buenaventura, que trabaje y desembarque durante 2 días seguidos, es decir, que me trabaje las 48 horas durante 2 días. Esa era la intención, ¿sí? Y que luego se vaya a descansar. Sin embargo, pues eso no fue aprobado porque pues teníamos un límite de 10 horas diarias y entonces dijo, no, eso no se puede hacer así, pero vamos a establecer, como en efecto se estableció, una jornada flexible, ¿m? Que luego fue ratificada por esta ley 2466 de reforma laboral de la siguiente manera. Y dice, en aquellas actividades podemos organizar jornadas semanales flexibles, también se puede quincenales flexibles, donde de acuerdo con los movimientos, mallas de trabajo, actividades a realizar, pues el empleador puede asignar un número mínimo de horas y un número máximo de horas que pueda llegar a trabajar la persona. Entonces, se trabajan 6 días a la semana como máximo, con un día de descanso obligatorio a la semana, que puede ser un domingo o un día diferente al domingo, ¿sí? Y en aquella jornada se deberá trabajar como mínimo 4 horas, como máximo 9 horas, sin que esa hora adicional represente, constituya hora extra. Eso sonaba muy bien antes con la ley 789 cuando nos permitía trabajar hasta 10 horas en el día. Eh, Aquí pues ha perdido un poquito como de importancia. Básicamente las vemos en aquellas empresas donde no tienen turnos tan claros, como por ejemplo en el telemercadeo, que se presenta es por mallas de trabajo como consecuencia de los programas que tienen, de las campañas que tienen. Entonces, ese flujo de trabajo lo pueden analizar en la semana o lo pueden analizar en la quincena y le están avisando por escrito al trabajador qué es lo que va a pasar, cuál será su jornada los próximos 15 días o la próxima semana. Entonces, puede llegar a ser interesante como para que ustedes lo tengan en cuenta y constituye una excepción a la jornada máxima legal porque, repito, se puede trabajar hasta 9 horas al día sin que esa hora adicional después de la 8 constituya hora extra y porque se puede trabajar el día de descanso obligatorio sin que existan los recargos correspondientes. Y por último, pues una jornada que ha sido muy difícil de poder entender, aplicar, porque la norma no ha resultado ser tan clara, pero es algo que es absolutamente necesario. Es el trabajo por turnos que lo establece el mismo artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual no se ha modificado, donde nos dice en un ejercicio trisemanal, es decir, 3 semanas, donde se puede trabajar más de la jornada ordinaria diurna, es decir, más de 8 horas, o más de la jornada semanal, es decir, 42 horas, pero lo importante es que en el ejercicio de esas 3 semanas no se labore más de lo legal. Entonces, más de lo legal, pues son 42 horas, que si yo las multiplico por 3 me da 42 por 3 me da 126 horas, ¿sí? Entonces, es una jornada que la vemos, por ejemplo,
en los campos petroleros, porque ustedes sabrán que un trabajador se desplaza bien adentro de los llanos orientales, por ejemplo, deja su familia en la ciudad y esta persona desde las 6 de la mañana está trabajando hasta las 6 de la tarde, porque después pues no tiene una actividad recreativa ni puede salir al pueblo ni nada porque está confinado en ese lugar. Lo máximo que puede hacer es ir a ver televisión, cenar y pues acostarse a dormir. Entonces, pues aprovechan que trabaje, digamos, esas 12 horas diarias para que nos dé las 126 horas en esas 3 semanas, pero pues seguramente al día 14, al día 15, pues ya se habrán completado las 126 horas y la persona va a tener la oportunidad de descansar, de regresar entonces a su casa. Es una jornada muy especial, difícil, digamos, de explicarla aquí al detalle. Lo que yo quiero señalar es que si ustedes tienen unas jornadas ahí como complejas, pues apelen a lo poquito que tenemos, que existe aún en el Código Sustantivo del Trabajo y bueno, pues consúltenos. Somos Barrera Palacio abogados que los podemos llegar a asesorar para poder atender esas dudas y inquietudes frente a la implementación de la jornada y poderlo hacer de manera adecuada porque se trata de una excepción, pero es una excepción que se ha reglamentado un poco más por vía de sentencias de las altas cortes. Entonces es importante manejarla y manejarla de una manera completamente adecuada. Muy bien, listo. Preguntas que tengan las escriben en el chat o tienen mi correo electrónico igualmente para que las puedan preguntar. Entonces siéntase con absoluta y total tranquilidad. Muy bien. ¿Qué pasó? Como ya lo miramos, el recargo nocturno, las horas extras diurnas y nocturnas, el trabajo dominical o ahora el trabajo en día de descanso obligatorio y remunerado. Veamos muy rápidamente el tema de las horas extras y nuestro nuevo reglamento y nuestra nueva ley. No se modificó, siguen siendo 2 horas extras diarias. Óiganlo bien, 2 horas extras diarias. 12 horas extras en total a la semana como máximo. Lo que nos modificó esta reforma, porque mantuvo el número de horas, es usted ya no requiere tramitar un permiso ante el Ministerio de Trabajo. Pero ojo, eso no quiere decir que se las pueda paviar y pasar por alto, porque usted necesita poder demostrar que está cumpliendo la ley al pie de la letra. Porque cuando se demuestre que el empleador no las está pagando bien o cuando está excediendo más de esas 2 horas extras diarias, el ministerio podría imponer como sanción que suspenda esa facultad suya que tiene de autorizar el trabajo extra, incluso hasta por el término de 6 meses. O tiene la facultad incluso de poderlo multar, sanciones que están dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el límite se sigue manteniendo, ¿sí? 2 diarias, 12 horas a la semana. Podemos llegar a tener las dos excepciones que yo no sé cómo lo logró el sector de seguridad, pero logró tener hace un par de años, no mucho tiempo, no recuerdo el número de la ley, donde te pueden trabajar más de esas 2 horas extras diarias y hacer turnos de 12 horas. Y lo mismo en el sector salud, pero en el sector público en materia de salud. Por esta razón, pues seguimos muy apretados, sobre todo en aquellas actividades en que son productivas o voy a pensar igualmente en un centro comercial donde el mismo centro comercial nos obliga a estar abiertos desde las 10 o 9 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, 8, 9, se complica porque pues una persona con 8 horas pues no puede extender más el tiempo, más de 2 horas extras diarias y pues muy seguramente estamos pensando ya en 2 turnos, lo cual podría llegar a generar pues un costo adicional. Ahora bien, ¿qué se nos estableció como una gran novedad? La obligación del empleador de entregar al trabajador que lo solicite una relación de las horas extras laboradas en ese periodo y debe acreditarse junto con el soporte de pago. Realmente nuestra recomendación y por supuesto Bitácora, que es un experto en la materia, pues a ver, eso ya se debe entregar es a todos los trabajadores que en efecto laboren las horas extras, no tendrá ningún misterio de ninguna naturaleza. Como ya lo mencioné anteriormente, pues esa, a ver, ¿cómo se dice?
esa disminución del trabajo diurno pues nos impacta de manera importante en las horas extras, porque si las horas extras coinciden entre las 7 y las 8 de la noche, pues estas ya no serán diurnas, sino estas ya serán nocturnas, como lo acabo de explicar, y por tanto su porcentaje va del 1,25 al 1,75 y pues tenga un costo mayor que atender. Muy bien. Aquí quiero hacerles una pequeña pausa para poderles decir que si ustedes necesitan implementar correctamente esta reducción de la jornada de trabajo, pues yo los invito a que puedan conocer y puedan escanear este QR que Barrera Palacio ha logrado implementar una guía muy interesante, muy coquito, muy sencillo para la implementación correcta de la reducción de la jornada de trabajo. E igualmente, pues con un premio adicional o con un beneficio es que las 10 primeras empresas que lo logren hacer van a recibir una herramienta fabulosa que nosotros tenemos, que es el BP Check Express, que será totalmente gratuito, que con esa herramienta podemos identificar si estamos al día en el reglamento de trabajo, si estamos al día en el trabajo suplementario de horas extras, en la jornada de trabajo, en otros. Así que los invito a que escaneen y los invito igualmente a que conozcan la página web de Barrera Palacio de Abogados, que escaneen para que ustedes puedan acceder a estas guías que pues realmente quedó muy chévere para poder implementar esta jornada laboral y pues bueno, con este premio de un BP Check completamente gratuito, que es una herramienta, un autodiagnóstico que le permitirá ver dónde se está equivocando su empresa. Muy bien. Y un tema, por último, pero no menos importante, eh, y es que históricamente en Colombia y en los países católicos y apostólicos, el día de descanso obligatorio remunerado era el domingo. ¿Qué pasa cuando la Organización Internacional del Trabajo dice, mire, son 6 días a la semana que hay que trabajar y un día a la semana es de descanso obligatorio remunerado? Escojan el día que quieran, fue lo que dijo la organización. Entonces, pues los musulmanes ay, se me olvida, en el Cairo, pues ellos dicen, no, pues el viernes, porque el musulmán el día viernes es su día de rezo, pero seguramente los judíos en Israel dijeron, no, para nosotros es el sábado, el Shabbat, porque pues nuestra religión nos lleva a que sea ese sábado. Pero los países católicos, apostólicos, romanos, como todo lo que puede ocurrir en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países europeos, pues dijeron, no tiene que ser el domingo y básicamente por razones absolutamente religiosas. Entonces, históricamente, el domingo, día de descanso obligatorio y remunerado, pues se pagaba dentro del sueldo. ¿Y qué es dentro del sueldo cuando no le pagan eso? Pues dentro del sueldo es que le pagan a uno 30 días al mes. Trabaje 28, 29, 30 o 31, porque es una manera fácil de poder generar pues este tipo de liquidaciones y me pagan el domingo dentro del sueldo, siempre y cuando yo haya trabajado toda la semana completa o haya trabajado los días en que me obligaba yo a trabajar. Si yo llegaba a faltar, pues es simplemente porque existe una justificación válida, porque hay una incapacidad médica para trabajar, porque hay una orden o una disposición del empleador. Pero si yo falto injustificadamente, pues puedo llegar a perder ese día de descanso obligatorio que repito, antes pues nos referíamos entonces al domingo. Cuando hablamos de trabajadores de por días, que no hablamos de sueldo, hablamos de jornal, porque trabajan un par de días, trabajan diariamente, pues el empleador tiene necesariamente que hacer el cálculo y buscar la proporcionalidad para el pago de ese domingo como día de descanso obligatorio y remunerado. Cada vez es menos frecuente encontrar contratos de trabajo a jornal, que antes lo llamábamos jornaleros, quizás en el trabajo del servicio doméstico donde un día, 2 días, 3 días, pero es la excepción. Ya en las empresas, pues lo que vemos es un trabajo a sueldo, donde, repito, pues se pagan son los 30 días del mes, independientemente si es un 28 de febrero o independientemente si es un 31 de diciembre, se paga siempre 30 días y allí está incluido el día de descanso obligatorio y remunerado que históricamente ha sido el domingo por regla general. ¿Qué pasó?
que la ley 2466 de reforma laboral, y de una manera muy curiosa, porque pues jamás no lo esperábamos en un país tan paternalista como Colombia, y es que dijo, las partes pueden acordar, ¿sí? Que el día de descanso obligatorio remunerado sea un día diferente al domingo. Por tanto, acordarán cuál es el día de descanso. Entonces vamos a imaginar, contrato a un vendedor, contrato a una secretaria y le digo, tu día de descanso es el miércoles, es el martes, es el jueves. Ese es el día de descanso obligatorio y remunerado. Y por tanto, el domingo, en ese caso particular, pues se vuelve un día hábil. De suerte que si lo trabaja, pues no hay lugar a recargo por trabajo dominical. Esto es algo bien curioso. ¿Por qué? Seguramente con los trabajadores que actualmente tenemos, pues va a ser imposible lograr ese acuerdo. Pues ¿quién va a estar interesado en ese acuerdo si hoy yo trabajando en grandes superficies, los domingos pues me los pagan con los recargos como lo vamos a ver a continuación? Entonces, no, pues yo qué voy a renunciar a eso. Pero para las nuevas contrataciones ya estamos viendo esos nuevos contratos de trabajo donde le dicen mi amigo, usted tendrá que descansar el martes, mi amiga, usted el miércoles, usted el jueves, usted el viernes, como día de descanso obligatorio y remunerado, de manera tal que esas 24 horas son sagradas, martes, miércoles, son sagradas. Pero si le toca trabajar por A, por B, por C, pues ese día que tenía descanso obligatorio y remunerado se considerará que se le tiene que pagar los recargos correspondientes, es decir, el recargo como del dominical, pero que ahora se llama recargo por el descanso obligatorio, del día de descanso obligatorio y remunerado. Ojo, porque así como en el caso de las excepciones a la jornada máxima legal, en el acuerdo del descanso obligatorio remunerado tiene obligatoriamente que hacerse por escrito, obligatoriamente. O lo hace usted en el contrato de trabajo, o lo hace en otro sí, o lo hace en una cláusula adicional, pero obligatoriamente tiene que estar pactado con el trabajador. Eso no es algo que corresponda a la facultad subordinante del empleador. No, no, no. Tiene que acordarlo con el trabajador y efectivamente tiene que quedar por escrito. En consecuencia, hoy en la mayoría de los casos lo que vemos es que el domingo siguió siendo el día de descanso obligatorio y remunerado, pero vayámonos preparando porque eso va a ir cambiando y entonces es necesario como hacer los ajustes en primer lugar a nuestro chip de la cabeza, en segundo lugar a nuestras nóminas, a nuestro día a día, porque pues si existe esta posibilidad, pues no la dejemos perder y la podemos aprovechar si es que nosotros necesitamos que ese domingo se trabaje ordinariamente. Muy bien, ahora, ¿qué hizo esta ley 2466? Pues aumentó los recargos por trabajar en el día de descanso obligatorio. Entiéndase como antes, domingo. Entonces, lo que quiere esta ley es llegar al 100% de recargo. Y para eso les echo un poquitico, pues, de historia, ¿sí? Antes, mucho antes de la ley 789 del 2002, pues lo que se tenía es que eran pagos dobles y pagos triples del domingo. Viene la ley 789 del 2002 y lo que hace, pues, es disminuir las cargas de los empleadores y lo lleva a que el recargo es solamente del 75%. Se paga el día y el recargo del 75%. Con esta ley, pues lo que hizo fue aumentar el valor de recargo de una manera gradual, empezando del punto 75 al punto 80 a partir del 1 de julio del 2025, ahorita en julio del 2026 al 90% y ya el año entrante vamos a tener el 100%. Entonces, vemos una nueva norma que pues afecta nuevamente los intereses económicos de la empresa, porque en aquellos cargos donde se necesite trabajar sin solución de continuidad todos los días del mes, todos los días del año, pues vamos a tener que estos porcentajes nos van a afectar de manera importante. Y ojo, ahora sí, yo creo que todos tenemos que tener mucha atención acá porque encontramos un error
en la respuesta a la segunda pregunta que hicimos al inicio de este webinar. Y veamos este cuadro, lo siguiente. Conforme lo establece el Código Sustantivo del Trabajo y de manera más clara la Ley 789 del 2002, pues ese domingo, hoy día de descanso obligatorio, puede ser habitual o puede ser ocasional. Cuando es un trabajo ocasional es porque la persona labora 1 o 2 domingos en el mes calendario. Cuando hacemos referencia a calendario, estamos hablando de enero, febrero, marzo, porque muchas veces nosotros tenemos unas nóminas partidas, ¿sí? Del 25 al 24. Entonces, es mirar el mes calendario. Si trabajó 1 o 2 domingos en el mes, es ocasional. Pero si trabajó 3 o 4 o 5 días de descanso obligatorio en el mes calendario, eso es un trabajo habitual. Entonces, lo primero que nos aclara esta ley de reforma laboral es que no llevamos a este concepto de descanso obligatorio a los festivos. En consecuencia, no se suman para efectos de la determinación si es ocasional o habitual. Entonces, mi pregunta era, si en junio el trabajador laboró los 3 festivos, pero además trabajó 2 domingos, si tiene derecho a la determinación de que su trabajo es habitual. La respuesta es no, porque estos 3 festivos no suman y me quedan los otros 2 dominicales que corresponden a un trabajo ocasional. Y es que la diferencia es súper importante, porque cuando es ocasional, el trabajador puede optar por tener un compensatorio o sin compensatorio. Entonces, si es con compensatorio, pues le vamos a pagar a partir de julio el punto 90 más su compensatorio. Pero si es sin compensatorio, le pagamos el día trabajado más el porcentaje que va a ser en julio el 90%. Entonces, fíjense que ahí hay una gran diferencia. Ahora, si es habitual, trabajo 3, 4 o 5 días de descanso obligatorio, remunerado, abro paréntesis, domingo u otro día, si ha habido un acuerdo, pues va a tener derecho ese trabajador sí o sí al recargo que va a ser del 1.90, que es el día de descanso que lo trabajó, punto 90, que es el recargo de ese día de descanso obligatorio, ¿sí? Más un compensatorio la semana siguiente de manera obligatoria. Yo sé que eso les puede costar pues mucho trabajo de poder entender, pero los dejo un segundito para que puedan reflexionar acerca de este cuadro. Voy a ser clara en los puntos. Mírenlo bien. Primero, debo mirar si en la nómina mensual, enero, febrero, marzo, si el trabajo en los días de descanso obligatorio, domingos o días acordados de manera diferente, trabajo 2 o más. 1 o 2 o más. Si trabajo 1 o 2, ocasional. Supuestamente el trabajador tiene la opción de escoger con o sin compensatorio, opción que nunca se la hemos dado como empresa. Siempre la empresa lo establece y dice, no, yo le doy compensatorio y le pago solamente el recargo. Otras dirán, no, sin compensatorio yo le pago el día trabajado y le pago su recargo correspondiente. ¿Y sobre qué pago eso? Pues sobre el número de horas laboradas en ese día. Número de horas laboradas en ese día. Ahora bien, si me trabaja más, no, ahorita les cuento eso para no complicarlos, pero si me trabaja 3, 4 o 5, pues se va a llamar habitual. Y solamente tendremos en cuenta los días de descanso obligatorio remunerado y no tendremos en cuenta los días festivos. Si trabaja un día festivo o 2 o 3, maravilloso, se le va a pagar el día trabajado, las horas trabajadas en ese día y el recargo que en julio va a ser del punto 90. Y punto. Y punto.
Esto ya quedó, como les digo, pues muy claro con la 2466 de reforma laboral, pues ya quedamos claros en este sentido. Entonces, este yo creo que es un punto bien importante para poder decantar, para poder revisar, para poder analizar. Otro punto importante es el siguiente. ¿Cuándo se manifiestan o cuándo hay lugar a horas extras en el trabajo, en el día de descanso obligatorio o en el día festivo? Entonces dijimos que el tope es de 8 horas. Si se superan esas 8 horas, ¿sí? Pues lo que excede esas 8 horas van a ser horas extras o diurnas o nocturnas, dependiendo del momento en que se dé, más el recargo dominical y festivo, o festivo, recargo dominical o recargo festivo, ¿sí? Entonces vamos a tener que sumarle o el punto 25 o el punto 75 de hora extra, pues vamos a tenerle que sumar el 1.90 entonces correspondiente. Ahí les dejo a ustedes este cuadro para que lo puedan llegar a pensar, analizar y cualquier duda, cualquier inquietud, pues entonces la podemos llegar a ver. Muy bien. Ya para terminar, pues recordemos que el tema de la desconexión laboral pues se mantiene, ¿sí? Es un derecho que se encuentra en cabeza de todo trabajador a no tener contacto ni ejecutar labores por fuera de su jornada de trabajo o en todo caso de la jornada máxima legal. No es un derecho absoluto, tiene límites razonables y excepciones, pero no muchas como ya las vamos a ver. Es un derecho del trabajador y es una obligación del empleador de no hacer. Es decir, que el empleador no debe exigirle trabajar en los tiempos muertos. Es decir, cuando finaliza la jornada de trabajo, sino hasta cuando empieza al día siguiente. Cuando el trabajador sale a disfrutar de las vacaciones. Cuando el trabajador se encuentra incapacitado. Cuando el trabajador se encuentra en una licencia, en un permiso, ¿sí? Cuando ocurren tiempos muertos como su jornada de descanso a la hora del almuerzo. Eso se ve muy rígido y la ley lo que quiere y pretende, y así nos está llevando, sí, es a tener mucha rigidez y a poder respetar de una manera bien importante que el trabajador se pueda efectivamente desconectar. Entonces, pues las empresas tienen que entender las dificultades que se pueden presentar en ese sentido. Primero, porque hay necesidades súper importantes después de las jornadas o cuando la persona está en vacaciones o cuando está en licencia o cuando está en incapacidad. Se presentan algunas situaciones donde hay que hacerle la vida a cuadros al trabajador, sí, pero eso tiene que ser definitivamente un tema de naturaleza completamente excepcional, definitivamente excepcional. En segundo lugar, porque las áreas de talento humano pues deben seguir trabajando con las jefaturas, con los líderes, con los directivos, de decirles, señores, señoras, tienen que trabajar para que el tiempo, para que el trabajo sea atendido efectivamente durante la jornada laboral. Tenemos que evitar a toda costa echarle mano a los tiempos muertos, que si le va a echar mano, pues que sea algo completamente excepcional. Y siempre piense, esto lo puedo dejar para mañana. Ahora, si ese jefe, ese directivo, pues trabaja de noche, escribe de noche, pues eso pasa, pues ojalá que pueda dejar en el correo electrónico pues una frasecita diciendo, oiga, usted recibe este correo hoy, pero es para que lo atienda mañana a primera hora hábil de su trabajo. Lo cosa que no pasa con los chats, porque pues uno con el correo electrónico lo puede programar o puede escribirle eso en la parte de abajo, pero con los chats no ocurre eso. Entonces un chat a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pues hay una violación a esta política de desconexión laboral que me imagino todos los asistentes la tienen implementada en la empresa, socializada con todos los colaboradores. Ojo, porque es un requisito fundamental que atiende el Ministerio de Trabajo a través de sus inspecciones sorpresas, sus inspecciones con propósito, perdón. Así que pilas y mucho cuidado con eso. Y lo que hay que hacer es buscar eficiencias, mirar turnos, analizar y apoyar a los jefes a que efectivamente trabajen dentro de esas jornadas laborales y no se excedan, salvo situaciones pues muy excepcionales de caso fortuito de fuerza mayor. La misma ley de desconexión laboral decía que esto no aplicaba a trabajadores de dirección. ¿Cómo es que dicen? Abuso y confianza.
decía que no, porque pues ustedes saben que los trabajadores de dirección, manejo y confianza están exceptuados de una jornada laboral, es decir, no tienen derecho a horas extras. Sí tienen derecho cuando laboran ordinariamente en la noche, lo que llamamos recargo nocturno. Sí tienen derecho cuando laboran un día de descanso obligatorio, un festivo, sí tienen derecho a ese recargo tal cual porque la ley lo ha establecido. Lo que no tienen derecho es a la hora extra, a tener una jornada como tal, ¿no? Sí quedó establecida en la ley de desconexión laboral, pero sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dijo, ajá, ¿y por qué no? ¿Cómo así que no? Si todos tenemos este derecho a poder descansar de las vacaciones, de las licencias, de los tiempos muertos. Esto es un derecho humano para todos los trabajadores y quedamos como condorito, plop. Caramba, pero ¿qué vamos a hacer? Es difícil que los líderes, los directivos, los jefes, los responsables de procesos, pues se desconecten completamente. Es muy complicado, pero así quedó establecido en la sentencia, tema que pues nos lleva como áreas de talento humano a forzar nuestro estudio y nuestro análisis en esto para saber cómo apoyamos a los líderes y a los directivos y a la empresa en general para que todos podamos trabajar dentro de una jornada y evitar pues este tipo de situaciones porque, repito, ya la Corte Suprema de Justicia dijo que esto era un derecho humano para todos los colaboradores. Sigue manteniéndose la excepción de la fuerza mayor o el caso fortuito, lo mismo que la disponibilidad permanente. Pero el tema de trabajadores de directo manejo y confianza, pues es un tema que las empresas tienen que profundizar, tienen que analizar y tienen que trabajar. Porque ¿cuáles son las consecuencias si nosotros no respetamos la política de desconexión laboral? Pues denuncias por acoso laboral, sanciones por parte del ministerio. Entonces, aquella persona que el jefe la está escribiendo el chat a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, que eso lo hace de manera sistemática, que cuando está saliendo a las 6 de la tarde lo llama para que venga y rinda un informe, pues eso puede llegar a verse como una situación de acoso laboral. No porque el jefe tenga ninguna intención de sacarlo, no, es simplemente porque se materializa una conducta de acoso, de persecución y le dice, no, no, señor, eso no está bien, porque la ley de desconexión dijo que eso se podría tipificar como una situación de acoso laboral. Y si entra el ministerio y encuentra esta situación, pues puede haber sanciones, puede haber multa para tal efecto. A mí me dicen, María Lucía, pero es que Jonito es un técnico, entonces eres el que está al tanto de los cajeros automáticos de Bancolombia. Por poner un ejemplo. Entonces, pues sí, la persona duerme, descansa y todo, pero pues tiene que dormir con su celular y si a las 2 de la mañana se cae en Unicentro, pues le toca ir a Unicentro. Digo, ok, tenemos que revisar ese tema muy bien, ¿sí? De eso de dormir con el teléfono prendido, de ponerse los blue jeans a las 2 de la mañana y salir para Bancolombia. Entonces tenemos que mirar esa disponibilidad permanente de ese colaborador. ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Cómo la vamos a manejar? Porque ya tenemos sentencias en ese sentido que hacen preciso y necesario que nosotros trabajemos esos tiempos como de disponibilidad, en principio, porque el hecho de tener un celular prendido, el hecho de no ingerir una bebida alcohólica, el hecho de no poder salir fuera de la ciudad, porque yo tengo que estar disponible, pues tiene un precio, ¿no? Y ese es el que tenemos que revisar porque la ley no te dijo cuál era el precio. Eso es lo que tenemos que entrar a analizar y profundizar. Mm. Ahora, si la persona en el periodo de la disponibilidad trabaja, pues eso ya está considerado como horas extras. Así que es bien importante trabajar todo lo que es la política de desconexión laboral, socializarla y trabajarla permanentemente con los líderes para saber cómo lo logramos, porque no está siendo tan fácil. Por supuesto, hay algunas empresas y organizaciones que sí, pero pues hay otras que definitivamente es muy complicada. Muy bien, pues ya para terminar, yo pude identificar que sí hay algunos beneficios para las empresas. Por supuesto, sobra decir cuáles son los beneficios para los trabajadores con la reducción de la jornada laboral, sobra.
¿sí? Trabajar 42 horas a la semana, recibir el mismo salario de antes, qué dicha, voy a tener más vida propia para mi familia, para mí, para el gimnasio, seguramente puedo llegar a tomar el bus en hora que no es pico y entonces pues puedo llegar mejor a casa, en fin. Pues beneficios para los colaboradores, todos, 42 horas a mí me parece un jurgo de disminución, o sea, de 48 a 42, pues es bien importante. Muy bien, pero para las empresas, ¿cuáles son los beneficios? Y tenemos que buscar como áreas de talento humano porque esta norma llegó aquí para quedarse y puede subir el presidente que suba. Yo veo con mucha dificultad que esto ya lo vayan a cambiar porque esto llegó para quedarse porque es una tendencia a nivel mundial. Trabajar menos para ser más productivo. Entonces, uno de los beneficios es poder encontrar esa mayor productividad por hora trabajada, ¿sí? Porque realmente uno como empresario tiene que mirar cuáles son las actividades que realmente generan valor, cuáles son improductivas para poderlas cerrar, si son repetitivas, si son mal distribuidas, porque si tenemos una buena implementación, puede llevar a los equipos a estar mucho más enfocados, a alejarnos de tantas reunionitis que podemos llegar a tener, a mejorar nuestra planeación y reducción de los tiempos muertos. Esto me parece que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Punto número dos, la inteligencia artificial hoy en día no es que nos vaya a reemplazar el trabajo, sino que lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial es reducir los tiempos, es ser mucho más eficiente. Esto es clave que lo podamos tener en cuenta. Aquí no se trabaja, no se trata de trabajar menos sin más, sino trabajar con mayor intensidad productiva dentro de una jornada más racional. Por eso el impacto dependerá de la capacidad de cada empresa para poder rediseñar sus procesos y no simplemente cumplir con la norma, ¿sí? Segundo, disminución del ausentismo y del agotamiento laboral. Creemos, creemos que si trabajamos 6 horas menos, podemos tener una vida más calmada, que puede traerle beneficios para la empresa como menos rotación, como menos incapacidades, como menos permisos. ¿Cuáles permisos? El de la cita médica, el de ir al niño al colegio, el de llevar a la mamá al centro médico, en fin, porque vamos a tener un poco más de tiempo. Mejoramiento del clima laboral y de la marca empleadora, definitivamente, ¿sí? Porque si aquí en mi empresa se trabaja 42 o quizás 40 horas, pues es una manera para poder retener entonces ese talento. Es una oportunidad para organizar turnos y cargas de trabajo. Entonces hay que revisar cómo son los horarios, cómo son los turnos, cuáles son las funciones, cuáles son los perfiles, poder mirar qué se puede automatizar, qué no se puede automatizar, cómo podemos distribuir mejor estas responsabilidades, porque no nos podemos quedar en que la única solución que tenemos para esto es aumentar el número de trabajadores. ¿Sí? Eso no lo podemos pensar. Y pues hace poco estuve en ACRIP en un webinar, en una charla, donde hablaba la directora de Recursos Humanos de Arturo Calle, y me pareció genial. Dijo, pusimos un contabilizador en cada uno de los almacenes de cuántas personas ingresaban y en qué jornada para poder identificar cuántos trabajadores necesitábamos, porque la consigna es no contratar más personas. Entonces, para poner un ejemplo, encontramos que de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pues son almacenes más o menos muertos, pero que la actividad principal comienza a las 4 de la tarde, a las 6, bueno, lo que haya dicho, y de esa manera, pues, poder tener mayores colaboradores y no tener 6 vendedores desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, bueno, la hora que dé, cuando tenemos horas muertas. Entonces dijo que, pues, resultaba muy interesante poder analizar eso precisamente que a raíz de la disminución gradual de la jornada, pues tuvieron que hacer unos grandes análisis entre los horarios, las funciones, los turnos, las automatizaciones, la distribución de responsabilidades y definitivamente pues alejarse de esa necesidad de venir a contratar más mano de obra. Muy bien, menos riesgo de conflictos laborales por exceso de la jornada, pues más descansados, más tranquilos, más relajados, va a significar un gran beneficio, incentivo para modernizar los procesos, mejor compromiso del trabajador y mejora en indicadores de eficiencia organizacional. Em, yo los invito a todos ustedes que, bueno, ya nos tragamos el sapo, como hemos dicho, ya esto llegó para quedarse.
Pues veámoslo como una gran oportunidad y nosotros como responsables de talento humano, pues venderlo así ante las directivas y digamos, mire, no se trata simplemente de reducir las jornadas, aprovechemos este momento para rediseñar los procesos, aprovechemos al momento para que hagamos un análisis de qué se puede automatizar y qué no, aprovechemos en este momento la inteligencia artificial en qué nos puede apoyar para la reducción de nuestros tiempos, para ser mucho más eficientes y podemos mirar algunos indicadores para poderlos enfrentar a cuáles serían las posibles mejoras, ¿sí? Puse como un indicador ausentismo, pues seguramente va a haber una menor fatiga o menos permisos. Posiblemente las personas van a apelar a sus jornadas no laborales para atender citas médicas y atender diligencias personales, ¿sí? Entonces, invito a todos ustedes a que podamos ver dónde están los beneficios para su empresa en el caso particular y no quedarnos única y exclusivamente en el incremento de los costos que ya los vimos, eso no lo podemos tapar con la mano, es una realidad. Hay incrementos en los costos definitivamente, pero mirar a ver cómo podemos pasar a mejorar. Muy bien, de manera tal que pues hemos terminado acá nuestro webinar. Darle las gracias a Bitácora y a todos ustedes por la asistencia y pues recuerden, escríbanos, estamos aquí para apoyarlos, tanto Bitácora como Barrera Palacio. Así que, Salomón, te dejo para que continúes con la sesión. Listo, doctora María Lucía, muchísimas gracias por esta charla tan clara y valiosa. Sin duda, pues es un tema que afecta muchísimo a las organizaciones hoy en día. Por ahí vi que dejaron bastantes preguntas en el chat. Les recuerdo que el correo de la doctora María Lucía está ahí mismo. Ella con muchísimo gusto les va a responder todas las preguntas que tienen. Lastimosamente se nos acabó el tiempo con ella. Sé que todos estamos ahí súper metidos en el tema, pero créanme que ella les va a resolver esas dudas. Y antes de cerrar, honestamente, quiero volver a leerlos. Sé que todavía tenemos mucha gente por acá. Si me ven mirando para allá es porque estoy viendo los nombres de las personas que siguen acá. Entonces, quiero que me dejen en el chat una palabra o idea que se quedan de este webinar. Ahí por ahí veo a Mariela Correa, que pues nos dejó un mensaje bastante bonito, pero quiero que me respondan esa pregunta. ¿Con qué palabras se quedaron en este webinar? Quiero leerlos y pues obviamente quisiera pedirles una reacción de aplauso para la doctora María Lucía, que pues nos dejó información súper valiosa. Por ahí veo a Claudia que nos dice productividad, Lina conocimiento y claridad. También Lina nos dice productividad. Entonces, antes de que se me vayan, pues yo les dije que les teníamos un regalo, pues ahí me preguntaron que si les podíamos compartir la presentación. Evidentemente sí, a las personas que se quedaron hasta el final, les vamos a compartir estas memorias, esta presentación directamente al correo a lo largo de unas horas y también pues cabe resaltar que por donde se inscribieron al webinar les va a llegar un feedback que pues nos pueden dejar a nosotros para seguir mejorando estos espacios. Y ya ultimito, ya no los molesto más para que puedan ir a almorzar, puedan ir a comerse una carnecita, una hamburguesa. Los invito a que por favor nos sigan en las redes sociales para que estén súper pendientes de los próximos eventos que tengamos, de las dudas que tengan relacionadas respecto a todo el tema de nómina. También tienen las redes de Barrera Palacio. Y el último detallito, el último regalito es que por favor los invito a seguir conectados con nosotros con Bitácora. En la pantalla les aparece un QR donde pueden agendar un uno a uno con nuestro equipo de ventas, donde podrán conocer mucho más sobre Bitácora y cómo pueden apoyarlos en estos procesos. Y pues obviamente el regalote, obtén 60 días gratis de Bitácora. Entonces, les voy a dejar un minutico ahí el QR para que lo lean. Ya saben, en el chat tienen el correo de la doctora María Lucía para que por favor puedan dejar todas sus dudas ahí. También tienen la guía práctica, que es un recurso súper importante, sobre todo para este tema de reducción de jornada laboral, que como bien lo decía María Lucía, hasta el 15 de julio. Entonces, con eso terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por asistir a todas las personas que han ido participando en el chat. Dejen un momentico, los leo acá porque yo mucho bla y no los leo a ustedes. En un segundito. Ahí veo, gracias. No, gracias a todos ustedes por este espacio tan valioso que compartimos. En próximas ocasiones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Por eso mismo les digo, síganos en redes sociales para que todos estemos alineados, para que sigan haciendo parte de estos espacios con tanto valor. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un delicioso almuerzo. No se olviden de visitarnos en redes sociales, leer este QR, visitar a Barrera Palacio
Y nada, que disfruten ese almuerzo. Buen provecho. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde.